El mapa de riesgos de las organizaciones está cambiando y esto es otro factor que debemos tomar en cuenta. Ahorita, en estos días de pandemia y que son tiempos bastante convulsos para, me atrevería a decir que para todos, donde hay factores de riesgo que están haciendo que cambie el mapa de manera drástica, el mapa de riesgos de las organizaciones. Por ejemplo, hay muchísima información ya en línea con respecto a las conductas delictivas que pueden ser ligadas a la pandemia, ya sea a nivel de una empresa, lo podemos ver desde la perspectiva de corrupción, donde hemos visto que si de por sí hay la mayoría de los contratos públicos se asignan por adjudicación directa, y la urgencia de la pandemia, ya hay situaciones o casos de posibles sobreprecios donde el periodismo de investigación diga, oye, este respirador cuesta tanto y lo están comprando por una cantidad mucho mayor al estándar. El enfoque de combate a la corrupción que está teniendo el gobierno, sin decir si es bueno o malo, yo creo que todos tenemos puntos de juicio para decirlo, pero el enfoque también eso crea un elemento de riesgo para las organizaciones porque podemos ver claramente que hay un discurso en el que se busca justificar una criminalización a la actividad empresarial. Entonces, si esto lo combinamos con las herramientas con las que cuenta el Estado en los instrumentos normativos, en la normatividad, pues es una combinación peligrosa. Como la criminalidad en aumento o la impunidad, todo eso afecta a las organizaciones a manera de modificar su apetito de riesgo. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando hablamos de esos términos, el apetito de riesgo no es más que qué tan dispuesto puede estar alguien a asumir un riesgo. Entonces, lo que está pasando con todos estos elementos, con todos estos cambios normativos, como la reforma fiscal penal, extinción de dominio, la responsabilidad de personas morales, aunque esto ya tenía un tiempo en la normatividad. Todo esto está cambiando la disposición o qué tan dispuestas están las organizaciones a asumir riesgos, porque alguien puede decir, pues si yo tenía invertidos estos recursos en mi cumplimiento, pero ahora necesito sobrevivir como empresa, entonces estoy dispuesto a tomar otro tipo de medidas para proteger mi patrimonio. Entonces a esto me refiero con que el mapa de riesgos de las organizaciones está cambiando y está con los factores que hay actualmente, pues está muy convulso, muy drástico, todos estos cambios que estamos viendo y quizás no nos estamos dando cuenta. Ahora, aquí nos vamos a ocupar específicamente de uno de estos temas, aunque esta plática no trata específicamente de la responsabilidad de personas morales, pero sí de un elemento de complejidad para determinar la responsabilidad de las personas morales. Entonces, quizás ya la mayoría de nosotros hemos visto o conocemos que las empresas bien pueden ser responsables por determinadas conductas. Entonces, por eso, comentando el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde nos explica la segregación entre la responsabilidad de la persona física y la persona moral. Vamos a verlo. Dice, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen. Dice que se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización. Lo anterior, con independencia de la responsabilidad penal en que puedan incurrir sus representantes o administradores de hecho o derecho. Como yo no soy abogado, yo no me dedico a la interpretación jurídica, no vamos a tocar el tema que es muy pertinente y de esto se deben generar temas de debate. Y uno de ellos es la discusión obligada acerca de que si las empresas pueden ser sujetas a una conducta penal y esta es solo para las personas, etcétera, etcétera. No vamos a tocar ese tema.
Lo que vamos a tocar es la complejidad para determinar una responsabilidad de una persona moral. Porque dice, y lo pongo aquí como ejemplo, el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, habla de que cuando se haya determinado que existió inobservancia del debido control. Y yo me pregunto, control. Nadie tiene una fórmula acerca de lo que es un control debido, porque, como ahorita mencioné, de una de las características de la gestión de riesgos, es que pues lo que puede ser un riesgo para uno, para otro. Lo que puede ser un debido control para una organización, puede no serlo para otro. Hemos visto situaciones que en este caso vamos a mencionar el programa o el enfoque que tiene el Departamento de Justicia de Estados Unidos, porque es, digamos que la autoridad que tiene más experiencia investigando este tipo de situaciones. ¿Qué significa un debido control? Podemos ver a través de la experiencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos que, por ejemplo, en casos tan relevantes de empresas globales, de las más grandes del mundo, como Walmart, ¿qué tanto habrá invertido en su control interno o en su programa de cumplimiento antes de ser señalado por posibles conductas de corrupción? Porque fue muy conocido el caso en México que se acaba de resolver a través de un acuerdo entre la autoridad y la empresa. Fue conocido el caso en México de que a raíz de denuncias de acuerdo con la legislación de Estados Unidos, pues, se filtró información sobre el pago de sobornos para la construcción o para agilizar los procesos de construcción de tiendas de Walmart en México. Entonces, volviendo a este punto, si nosotros tomamos el control y las medidas de control que en ese momento tuvo Walmart, por poner un ejemplo, vamos a poner al mercado o al mercado regional. Y aún así no fue suficiente para una autoridad. Entonces, puede ser un programa que sea muy robusto, que tenga muchos empleados, que tenga mucho personal, que tenga muchas medidas de control. Sin embargo, no necesariamente significa un debido control ante las circunstancias de los hechos. Entonces, ese es realmente el problema que tenemos y que con esta plática vamos a la intención de orientar en la resolución de este problema, que es determinar o ayudar a determinar estos elementos subjetivos como el debido control. Ahora vamos a ver otro ejemplo, porque en el Código Penal de Quintana Roo, digo, cada estado tiene su Código Penal, pero en el Código Penal de Quintana Roo, digamos que está normado de una manera más robusta la responsabilidad de las personas morales. Entonces, y aquí tomé solo pedacitos que son relevantes. No vamos a analizar el artículo ni nada de esto, pero vamos a ver que los elementos subjetivos de qué es una empresa debidamente organizada. ¿Quién establece los parámetros de cómo debe estar debidamente organizado? Nadie. No puede determinarlo porque las circunstancias y las características de riesgo de cada entidad es totalmente distinta. Entonces dice el artículo con respecto a la responsabilidad penal de personas morales, dice que las personas jurídicas serán responsables de los delitos cometidos en el ejercicio de actividades referentes al objeto social de la persona jurídica, y al igual que en el artículo anterior del Código de Procedimientos Penales, que habla de que por cuenta y en beneficio directo o indirecto de esas personas, quienes estando subordinados o sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en la fracción anterior, porque habla de la responsabilidad o de la segregación de las personas físicas y morales, pero aquí viene el tema interesante. Cometan el delito por una falta de supervisión, vigilancia y control de la persona jurídica indebidamente organizada, atendidas las concretas circunstancias del caso. Entonces, ¿qué significa o cuáles son los parámetros para determinar que hubo una falta de supervisión, vigilancia y control? Elementos
o son situaciones muy subjetivas, porque lo que para una persona puede ser que haya una adecuada supervisión, que como cualquier situación de riesgo, los riesgos, como sabemos, un principio de la gestión de riesgos es que no se eliminan, solo se mitigan. No hay manera de poder eliminar la posibilidad de que una situación desafortunada suceda. Si salimos a la calle porque va a llover y está lloviendo y compramos un paraguas, no significa que no nos vayamos a mojar. Si tomamos todas las medidas de previsión, como en esta pandemia, como está sucediendo, puede que tomemos todas las medidas de previsión, pero por alguna situación el riesgo no se puede reducir al 100%. Puede ser que haya un 0.001% de posibilidad de que se materialice ese riesgo. Entonces, a lo que voy es que la falta de supervisión, vigilancia y control de la persona jurídica no deja de ser subjetivo. Para una parte puede ser que sí esté bien supervisada y para otra con las mismas características puede decir no, no está bien supervisada. Además, habla de una empresa que esté debidamente organizada. Entonces, ¿quién establece los parámetros para saber qué es una organización debida? No hay manera de poder determinarlo por las características únicas de cada organización. Ahora, también vamos a mencionar, porque nos estamos aproximando al tema, en este mismo Código Penal se habla de un excluyente de responsabilidad y no es el único, no es la única norma que hable de un excluyente de responsabilidad para estas personas morales ante este, digamos, indebido control, ¿no? Dice, la persona jurídica queda excluida de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones. El órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión del delito modelos de organización, gestión y prevención que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas y adecuadas. Y si vemos atrás que hablaba de que será responsable, cuando se cometa el delito por falta de supervisión, vigilancia y control, el mismo Código Penal, que va a excluirse de la responsabilidad si se adopta con eficacia medidas de vigilancia y control que son idóneas y son adecuadas para prevenir los delitos. Aquí volvemos al mismo problema de subjetividad. ¿Qué es eficaz? Lo que para alguien es eficaz, para otra persona puede no serlo. ¿Qué son medidas de control idóneas y adecuadas? Lo que para alguien puede ser idóneo y adecuado, para otro puede no serlo. Entonces, no vamos a tener un parámetro fijo de controles idóneos, eficaces y adecuados, porque, repito, las circunstancias de cada organización es distinta. Entonces no podemos pedir, por ejemplo, y por eso menciono el caso de Walmart, porque es un caso que ha durado años y en donde es una de las empresas tal vez más grandes del mundo, con mayores recursos para ofrecer programas de cumplimiento robustos, con personal, con equipo, con sistemas, y aún así determinarle una responsabilidad. Entonces, si así le determina una responsabilidad y ponemos en un instrumento todos los requisitos que tiene el programa de cumplimiento de Walmart, pues no lo vamos a aplicar en ningún lado porque no tenemos ni los recursos ni la estructura que tiene una empresa tan grande. Entonces, en otras palabras, es un traje a la medida. Y nosotros, considero que este tema es muy relevante porque no estamos acostumbrados a hacer estos trajes a la medida. En mi experiencia con el tema de gestión de riesgos, que es una figura relativamente nueva en el ámbito del cumplimiento antilavado, he visto que nomás no entra el tema de la gestión de riesgos, donde tienes que hacer o tienes que llevar los pasos adecuados para poder, de acuerdo con la operación de la entidad, determinar cuáles son tus riesgos. De hecho, la unidad de inteligencia financiera en un Excel, en las guías que emite para las entidades financieras, les dice que las entidades financieras deben de tener la capacidad de advertir la posible comisión de conductas delictivas a través de las operaciones que realicen las entidades financieras, que me parece un exceso
pero refleja la labor del cumplimiento y hasta dónde en un momento dado podría llegar la apreciación de las áreas de cumplimiento. Ahora, aquí vale la pena comentar que cuando estoy comentando el Código Nacional de Procedimientos Penales, la responsabilidad penal de personas morales en el Código Penal de Quintana Roo, la intención no es tocar estos instrumentos normativos o comentarlos, sino ver la tendencia regulatoria. Son solo ejemplos de la tendencia regulatoria en la que estamos, para responsabilizar a personas morales. Más adelante, y al final vamos a ver un poco de análisis técnico desde el punto de vista de criminalidad organizacional que justifica todas estas medidas. Pero solo estoy mencionando como ejemplo. Hay otros instrumentos normativos que van en el mismo sentido, en el que la responsabilidad en la que pueda recaer una persona jurídica depende de su control interno y de la calidad de su control interno. Pero la calidad de ese control interno es subjetivo por definición. No podemos hacer una lista fija, aplicable a todos, acerca de esas características de control, y ese es el problema que en esta plática estamos tratando. Otro ejemplo, y esto ya es, por ejemplo, de normas mexicanas, porque también aquí la intención es mencionar una norma mexicana. La norma mexicana anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que establece, digamos, todas las medidas que hay que cumplir, es parte del andamiaje del sistema nacional anticorrupción de hace algunos años, que todavía no ha llegado a cuajar por distintas razones. Pero aquí vamos a mencionar que esta es una tendencia que ya está en la normatividad. Por ejemplo, una de las sanciones que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas en el ámbito administrativo, porque ya pasamos del ámbito penal al ámbito administrativo, también se menciona como una sanción la disolución. La disolución de la sociedad de la persona moral consistirá en la pérdida de la capacidad legal de una persona moral para el cumplimiento del fin por el que fue creada por orden jurisdiccional y como consecuencia de la comisión, vinculación, participación y relación con una falta administrativa grave prevista en la ley. No vamos a analizar las faltas administrativas graves, pero lo que sí les puedo decir son dos cosas. Primero, las faltas administrativas, la mayoría de las faltas administrativas tienen su espejo en el Código Penal, con sus excepciones o con sus pequeñas variaciones, pero una conducta de cohecho, o todas las conductas que se pueden considerar conductas de corrupción, tienen su espejo en el Código Penal. Entonces, por eso lo vemos desde la perspectiva de una falta administrativa, es decir, del ámbito administrativo, pero también lo podemos ver desde la perspectiva penal, porque todas las conductas graves que están en la norma anticorrupción tienen su espejo, tienen su tipo penal relacionado directamente con la falta administrativa. Entonces, habla de la indemnización y disolución de la sociedad. Dice, será procedente cuando la sociedad obtenga un beneficio económico, primero, y se acredite la participación de sus órganos de administración, de vigilancia, de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves. Entonces, aquí tenemos varios elementos de complejidad desde la perspectiva que estamos tratando esto, que es desde la perspectiva de investigación, porque para esto nos va a ayudar como referencia este documento o esta guía que hace el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Porque para poder determinar, por ejemplo, la comisión, la vinculación, el grado de participación o la relación con una falta administrativa grave, es necesario hacer una serie de procedimientos que ahorita vamos a ver. También para determinar si la sociedad ha sido utilizada de manera sistemática. Y cuando hablamos de que si una sociedad está
siendo utilizada de manera sistemática para vincularse con alguna falta, pues significa que sus controles no están funcionando. Su control interno es fallido, no tiene un programa de cumplimiento, o si lo tuviera, este no está funcionando. Ahora, la misma Ley General de Responsabilidades Administrativas establece lo que es una política de integridad, que si bien no es el tema en sí hablar de la política de integridad, pero simplemente es un ejemplo de un programa de cumplimiento, porque así lo podemos ver como un programa de cumplimiento. Al final, cuando hablamos de programas de cumplimiento o de compliance, no es más que las medidas que incluyen políticas, procedimientos, contratación, capacitación, responsables de cumplimiento, compromiso de la dirección, etcétera. Hay tantos elementos comunes en los programas de cumplimiento. Este es el ejemplo de uno que está actualmente en normatividad mexicana. Entonces vamos a ver. En la determinación de responsabilidades de personas morales, que aquí también vale decir, se me pasó a decir, que cuando hablamos de las faltas graves o los delitos de corrupción, son delitos muy complejos de investigar porque tienen elementos subjetivos que requieren procedimientos, digamos, exhaustivos de investigación o de indagación por parte de, en este caso, la autoridad investigadora, que puede ser una auditoría, una contraloría o la fiscalía. Requiere esos elementos, digamos, esas técnicas de investigación para poder determinar esos elementos subjetivos inherentes a estas conductas delictivas. Entonces, ¿en qué consiste un programa, una política de integridad de acuerdo con la ley mexicana anticorrupción? Dice, para determinar la responsabilidad de las personas morales, al igual como hemos visto en los instrumentos anteriores, en donde depende de la calidad de su control. Entonces, aquí vamos a ver qué dice la ley. Dice, se valorará si cuenta con una política de integridad. Pero vamos a ver qué dice la ley con respecto a la política de integridad. Un manual de organización y procedimientos que sea claro y completo. ¿Qué es claro y qué es completo, no? Lo que para alguien puede ser un manual completo, para alguien puede no serlo, ¿no? El nivel de detalle es un área subjetiva. Un código de conducta debidamente publicado, socializado entre todos los miembros de la organización y que cuente con sistemas y mecanismos de aplicación real. Todos tienen su código de conducta, su código de ética, pero este se aplica. Es una aplicación real. Entonces, aquí estoy resaltando todos estos elementos de subjetividad que esta guía que vamos a comentar rápidamente y los cambios que ha habido recientemente, que es lo relevante de esto, de esta guía, cómo ayudan a subsanar esta subjetividad en la norma. Tercero, sistemas adecuados y eficaces de control. Otra vez los términos adecuado, eficaz. Sistemas de control y vigilancia y auditoría adecuados y eficaces. Lo que para alguien puede ser una auditoría eficaz, pues para alguien puede no serlo. Entonces, es otro elemento muy subjetivo que está en la ley. Dice que examinen de manera constante y periódica el cumplimiento de los estándares de integridad. Y aquí ya viene un elemento mayor para poder determinar qué es eficacia. Sin embargo, puede ser que se examine de manera constante y periódica el cumplimiento de los estándares de integridad, pero el sistema no sea adecuado ni sea eficaz. Sistemas adecuados de denuncia. Entonces aquí volvemos con la calidad de adecuado del sistema, tanto al interior de la organización como hacia las autoridades competentes, así como procesos disciplinarios y sanciones concretas, consecuencias concretas. Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación respecto a las medidas de integridad. Es un entrenamiento y capacitación adecuado. También, ¿qué características tiene un entrenamiento y capacitación adecuados? Por ejemplo, en la normatividad antilavado de dinero, tiene algunas características acerca de lo que es un programa de capacitación adecuado, ¿no?
Luego, políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas que pueden generar un riesgo a la integridad de la corporación. Y ya hablando y vinculándolo con situaciones de riesgo, sigue siendo un elemento muy subjetivo, y además mecanismos que aseguren en todo momento transparencia y publicidad de sus intereses. Aquí lo que quiero yo resaltar con esto es que los programas de cumplimiento guardan elementos comunes dependiendo de la conducta delictiva que estén previniendo. Sin embargo, cuando hablamos de programas de cumplimiento, tienen tantos elementos en común que volvemos a los puntos que mencionaba inicialmente. Suena bien tener programas de cumplimiento, pero ante el aumento de las obligaciones que tenemos que cumplir, nos estamos llenando de programas de cumplimiento. Un programa de cumplimiento antilavado, un programa de cumplimiento anticorrupción para las empresas internacionales, un programa de cumplimiento o para quienes sean subsidiarias de las muchas subsidiarias de empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos, pues tienen que tener un programa de cumplimiento para cumplir con la SEC, tienen que tener un programa de cumplimiento para cumplir con Sarbanes-Oxley, un programa de cumplimiento. Entonces, nos estamos llenando de programas de cumplimiento. ¿Y cuál es el riesgo de tener tantos programas de cumplimiento con características similares? Primero, a ninguna organización le sobra el dinero para poder establecer programas de cumplimiento. De hecho, es una reflexión muy válida el decir, bueno, pues ¿yo a qué me dedico? ¿Me dedico al negocio o me dedico a cumplir? Porque cada vez son más obligaciones de cumplimiento las que se tienen que cumplir. Ahora, el riesgo principal es que se realicen estos programas de cumplimiento que consideren todos estos aspectos, pero considerando la complejidad de las conductas, por ejemplo, que es lo que uno más trata, temas de fraude, corrupción, lavado de dinero. Es tan complejo cada uno de los temas que no podemos tener, o no creo, es difícil que una organización tenga la estructura para poder soportar una estructura de cumplimiento individualizada para cada instrumento normativo. Tener todo esto solo nos estaríamos llenando de papel, y el riesgo principal es que estos programas de cumplimiento no se apliquen adecuadamente, como dice la norma, o que haya elementos, digamos, que puedan suponer una simulación de este programa de cumplimiento. Entonces, mencionamos todo esto como un preámbulo muy amplio, pero todo esto es para relacionarlo con el tema ante la pregunta, oye, ¿por qué estamos viendo las características de la evaluación de programas de cumplimiento en Estados Unidos? Porque es donde tienen más experiencia en la materia. Tienen más experiencia, ya tienen una serie de lecciones aprendidas reflejadas en esta guía, en donde la buena noticia es que tenemos una guía de cumplimiento, pero la mala noticia es que esta guía también puede ser utilizada por una autoridad investigadora, y lo que acabamos de ver es que eso ya está en ley. Ya no es que los esté asustando a la audiencia porque esto va a venir, sino porque esto es algo que ya está en ley. Simplemente que las capacidades, no estamos acostumbrados todavía tiene que pasar un proceso de aprendizaje de las autoridades investigadoras para poder aplicar la rigurosidad y la exhaustividad de este tipo de evaluación de programa de cumplimiento para poder castigar empresas. Y esto implica un riesgo para todas las empresas que puedan caer en estos supuestos.